el gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, y no saben lo que respondieron. Dentro de un ratito le vamos a decir que respondieron. ¿Me esperan un segundito? Y después seguimos con Aníbal. Gracias. No quiero hacerle esperar a Martín Lustó. Martín, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Siempre te sacás el barrico después para hablar. Sí. Bueno, hoy tendríamos que estar hablando de... O sea, yo tendría que... lo vamos a hacer, pero la primera pregunta que te tendría que haber hecho es... Impresionante el triunfo de la oposición o impresionante la derrota histórica del peronismo. Y te tengo que preguntar por todo por el escándalo de la carta, la embestida de la vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, es la dinámica a la que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo, ¿no? Porque la elección parece que fue hace un montón y fue el domingo pasado. Fue hace exactamente una semana. Y me parece que tanto el oficialismo como la oposición lo que tendríamos que estar haciendo es, en lugar de discutir lo que ellos debaten explícitamente y a los gritos, es cómo es que se construye un futuro distinto en la Argentina, y cada uno debería estar haciendo su trabajo. Yo creo que lo que pasó con la discusión que tuvo el kirchnerismo puertas adentro es que se acabó la ambigüedad. Este era un gobierno que nació con una ambigüedad. La ambigüedad de querer apelar a un porcentaje más grande de la población y del electorado, poniendo a Alberto Fernández y detrás el poder político de Cristina. Y una anomalía política esa, porque eso es una anomalía política la manera de construir, ¿no? Sí. Que la vice nombre al presidente. Es una anomalía política en varias dimensiones. La primera es que digamos que el primer mandatario tiene todos los atributos de su cargo, pero no tiene la legitimidad de los votos porque nadie se los considera propio. Entonces eso genera, como decía, un espacio en donde la política pública es menos nítida porque no se sabe para qué lado tiene que ir. Él es un presidente ambiguo en ese sentido, porque si bien está concebido ese diseño para apelar a un porcentaje mayor de los votos que Cristina había perdido y que no podía conseguir... Se cristinizó. No, esa ambigüedad nunca le permitió avanzar una agenda concreta, porque por un lado pretende apelar a algo más amplio, pero por otro lado tiene la restricción que le impone la propia Cristina. Y creo que ahora, después del resultado de la elección, lo que pasó es que esa ambigüedad se terminó. Y ahora ese espacio que es el Frente de Todos es nítida y claramente el cristinismo, no es ninguna otra cosa que el cristinismo. Y las decisiones que vemos en el gabinete nos remiten a... Yo siempre dije que cuando se perdió en el 2019 no volvimos al 2015, volvimos al 2011. Bueno, ahora cuando vemos este gabinete es un gabinete del 2013. Es un gabinete cristinista de cabo a rabo, que lo que augura, en mi opinión, para adelante es mayor intensidad en las peleas que le importan al cristinismo. Por ejemplo, todas las institucionales. La manera de administrar el Estado va a ser netamente cristinista, esto de cómo utilizamos el Estado para resolver un problema político. Llámese, la primera instancia se llama elecciones en noviembre, pero es para resolver nuestro problema político, no para mejorar. Fíjate que ellos dicen cómo le ponemos plata en el bolsillo de la gente de acá al 14 de noviembre, no cómo le ponemos plata en el bolsillo de la gente permanentemente con una agenda de crecimiento de la Argentina. Entonces es la agenda institucional de ellos. Segundo, como decía, la utilización del Estado con un fin político. Y creo que como son actores los nuevos ministros de mucha intensidad, lo que vamos a tener es más rispideces y vamos a tener más polarización. ¿Y le va a afectar más al país? Yo no tengo ninguna duda de que le va a afectar más al país. Ahora, creo que hay algo interesante en el ciclo completo desde el reconocimiento de Cristina de que el cristinismo es una minoría, que es lo que hizo cuando apeló Alberto Fernández, hasta el resultado de esta elección. Ahora estamos viendo que el peronismo ni siquiera es una mayoría. Aunque vayan todos juntos, ¿no? Por eso, lo que hay es un debilitamiento por las causas que podamos analizar, si querés por las analizar, pero hay un debilitamiento político del peronismo. Y con ese debilitamiento político del peronismo, entonces, me parece que Cristina revierte a su propia agenda. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, la contracara de eso, volviendo a las elecciones, es que frente a una sociedad que le dice este peronismo que actúa de esta manera, que tiene estos abusos de la institucionalidad, estos abusos del Estado en su propio beneficio, estos privilegios que se otorgan a sí mismos, esto así no va más,
Me parece que por un lado castigó eso y por otro lado habilitó, le dio una confianza a una oposición que lo que hizo es no solamente salir a defender ciertas cuestiones, sino reorganizarse de una manera más amplia. Entiendo. Luis, prepárate si le querés hacer alguna pregunta a Martín Lustó, Federico Andajasi también, ¿eh? Pero yo te quería preguntar, ¿qué opinás de la última decisión del gobierno de tomar los DEC, a ver si yo lo resumo bien, tomar los DEC aportados por el Fondo Monetario, 4.300 millones de dólares, meterlos en el Banco Central, convertirlos en algún tipo de peso y no sé, largarlos de un helicóptero, de un avión para dárselo a la gente? Esa es la lectura. ¿Qué? ¿Es bueno, es malo, es grave? Ya lo teníamos, ya se había discutido antes, ¿no? Primero es llamativo, hay una cosa que es llamativa, que es que lo que Cristina dice es que en estos últimos meses se gastó poca plata, ¿no?, para convencer al electorado. Y sin embargo, el único cambio que no vimos es el del Ministro de Economía. Cambiamos el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el de Ciencia y Tecnología. Pero no hay una discusión profunda acerca de la economía. Eso a mí primero me llama la atención. En segundo lugar, lo que vemos es que esa agenda que el ministro pretendía mantener otra vez dentro de un cauce para que no desbordara de inconsistencia la economía, que eso después genera crisis, y con las crisis genera más pobreza y más desigualdad, esa agenda ahora fue pasada por encima. Por eso decía, antes era una suerte de cristinismo que mantenía cierta ambigüedad. Seguía apelando a esa parte electoral, pero yo quería construir un futuro distinto. Ahora esa agenda está evaporada. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a utilizar esos DEC para recibir pesos, al mismo tiempo le va a sacar después, otorgándole una letra intransferible al Banco Central, los DEC puros y duros que le entregó a cambio de pesos para pagar al Fondo Monetario, que decir que vamos a empeorar el balance del Banco Central. Y yo creo que como está contabilizando, esto es más técnico, pero como está contabilizando el ingreso de los DEC adentro de, como un ingreso presupuestario, va a poder inclusive emitir más, un porcentaje aún mayor, de acuerdo a los límites que le impone la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, toda esta operatoria de DEC... Irresponsabilidad, ¿no? Y genera más incertidumbre. Pero otra vez es una agenda de corto plazo. Es una agenda electoral. No es una agenda de cómo construir una Argentina distinta. Una agenda para acumular poder, para mantenerse y acumular poder. Ni siquiera para mí es para acumular poder. Otra vez creo que en esta elección el peronismo revirtió por haberse transformado solamente en el cristianismo una minoría. Y lo que está viendo es cómo mantiene esa minoría lo más fortalecida posible, cómo le sigue hablando a los propios. Me parece que ese no es el debate de la Argentina y no es el debate que instaló la ciudadanía cuando votó. Instaló otro debate, claramente, que lamentablemente, con la crisis que se autoimpuso el gobierno después de la elección, ¿sí?, postergó todos los debates que la sociedad le había impuesto. Claro que sí. Luis, te está escuchando Martín Lustó. Lustó, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su lectura de que después, como si no hubiese pasado el tiempo, al frente del Ministerio de Seguridad va a estar Aníbal Fernández? ¿Qué le provoca? Mira, creo que es parte de lo que hablamos recién. El cristianismo está revirtiendo al 2013 y lo que está buscando son interlocutores en los ministerios que tengan la suficiente intensidad para dar, por un lado, el debate como le gusta dar a ellos, tensionando, y por otro lado, gestionando con una impronta de apropiación en beneficio de un espacio político del Estado. Creo que va a ser eso, y que lo que vamos a tener es mayor belicosidad en el debate público, mucha menos sustancia. No creo que ninguna de las medidas que tomen de acá a noviembre mejoren la vida de los argentinos permanentemente. Y lo que ha habido es una suerte de abroquelarse detrás de una idea más maciza, más concisa, pero mucho más pequeña. Che, Federico, ¿y cómo te rompen la cabeza? Perdón, Martín, porque lo tengo a Federico ahí. Y además te rompen la cabeza, ¿no, Federico? Nos rompen la cabeza a nosotros también, porque no es que se pelean entre ellos y quedan lastimados ellos. A nosotros nos dejan así medio temblando, ¿no, Fede? Completamente, y por eso me interesa la versión de Martín. El kirchnerismo, como vemos, nos somete a una violencia, a un ejercicio del sadismo, la verdad que es muy difícil de tolerar. Entonces te pregunto, Martín, vos que lo viviste desde adentro, esa violencia, lo vimos a Guillermo Moreno hacerte el gesto de decapitación. Vos fuiste víctima de esa violencia. ¿Cómo se entiende esa lógica vista desde adentro? Porque es muy difícil desde afuera tratar de entender cómo funciona esa violencia con los propios. ¿Cómo lo viviste vos? Pero eso depende del carácter de cada uno.
Entonces, cuando uno tiene carácter, dice las cosas en todo ámbito y en todo lugar. Y hay otra gente que prefiere no hacerlo. Entonces, yo creo que una de las cosas que impuso, y por eso creo que este tipo de interlocutores va a aumentar la intensidad del debate público, es que muchas veces la violencia verbal, o muchas veces la violencia gestual, intenta anular la discusión con el otro. Y creo que hay algunos que se sienten o que sienten que eso adentro del propio espacio, adentro del propio kirchnerismo pasa, porque cuando vos tenés una conversación fuera del ámbito público, mucho de ello te debe pasar a vos, Luis, o a alguno de ustedes, reconocen los problemas, pero adentro no se animan a decirlo. Y lo mismo pasa afuera con gestualidades que hemos visto a veces con el sector empresarial, a veces con los medios, a veces Cristina cuando acusó, no me acuerdo, era un jubilado que había comprado dólares. Hay una utilización del poder público para amedrentar de una u otra manera, y por eso depende mucho del carácter de los liderazgos, pero también mucho del carácter de la sociedad. Yo creo que la sociedad es una muestra contundente de que no quiere caminar más en esa dirección, y creo que el kirchnerismo lo está malinterpretando. No cree que lo han castigado por la mala gestión de la pandemia, no cree que lo han castigado por los privilegios indebidos que han tenido, no cree que lo han castigado por romper casi del todo el sistema educativo, no cree que lo han castigado por los magros resultados económicos, no creen que lo han castigado por la indecencia del vacunatorio VIP o de las fiestas, no cree eso. Cree que lo han castigado porque no ha utilizado los recursos del Estado, que son de todos, en búsqueda concreta de cuáles son sus votos. Y yo creo que eso no es así. Y que a medida que ellos no hacen la reflexión colectiva interna de por qué no están caminando en ninguna dirección que la sociedad vale, más problemas vamos a tener y más atentos tendremos que estar en la oposición. No solamente desde el punto de vista de frenar, porque insisto, cuando uno vota, cuando los ciudadanos votamos, redistribuimos poder, avalamos proyectos, liderazgos nuevos. No solamente lo que hacemos es poner un freno y ahora tendremos más capacidad, sobre todo porque en el Senado, si hacemos una buena elección en las provincias donde se eligen senadores, podemos hacer... Puede perder el quórum, ¿no? Puede perder el quórum propio, el kirchnerismo, y eso sería muy importante para tener otro sistema político. Creo que lo tenían desde el 83, ¿no? Sí. Sería inédito. No solamente eso, sino lo que tenemos que construir es un futuro distinto. La elección no termina, es decir, con la elección lo que marca es un inicio de una discusión diferente en la Argentina. Y creo que esta semana lo hemos tenido obturado por lo desatino del debate interno del kirchnerismo, puesto explícitamente a la vista de todos. A propósito de eso, ahora sí, y después seguimos conversando con Martín, unos minutos más, ahora sí, la declaración jurada de Aníbal Fernández. Bueno, ya sabemos, porque lo mostramos en el editorial, que Aníbal Fernández, yo se lo digo en la cara, no tengo problemas, es el cobarde que ensució a Nisman después de muerto. Es el mismo que dijo que la seguridad era una sensación y el mismo que dijo que en Alemania había más pobres que en la Argentina. O sea que es capaz de decir cualquier cosa. ¿Cómo es la declaración jurada de Aníbal Fernández? No sé si empieza Silvina o Luis Gasulla. Dale, Silvina. Hola, bueno, mira, la declaración jurada en el 2015, la última declaración jurada cuando terminó como jefe de gabinete del gobierno de Cristina, tenía 4.466.503 pesos. A fines del 2020, ya en el gobierno de Alberto, como interventor de Yacimiento Río Turbio, declaró 15.399.513 pesos. Vamos a ver qué es lo que declaró en el 2020. Mira. Esa planilla Excel la entendés vos solamente, porque tiene unas letritas. Sí, bueno, pero así es como presenta la declaración jurada, ¿viste? Mira, una casa en Quilmes, otra cochera, departamentos, etcétera. Pero mira este datito de color que te voy a dar. A ver. Cambió su autito, se compró un Audi, tremendo auto, y dice que lo compró con venta de un rodado propio y un contrato de mutuo. ¿Sabés quién le prestó la plata? ¿Quién? Emiliano López. ¿Sabés quién es Emiliano López? No tengo la más mínima idea. El hijo de Cristóbal López, con quien mantiene una deuda de más de 1.700.000 pesos, que le dio la platita para comprarse el Audi. Y ahí la otra cosa que resaltábamos era que Aníbal volvió de nuevo a ahorrar en dólares. ¿Te acordás lo que pasó hace algunos años? Pero fue en la época en que Cristina decían que te veía con $1 y te mandaba la FIP, ¿no? Claro, exacto. Mira, más de $80.000 que tiene ahorrado. Te voy a hacer acordar, mira, si no te acordás, lo que le decía Cristina a Aníbal para que cambiara sus dólares. Haceme acordar. Dale. He decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos
Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Usted Moreno, ¿no? Bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con bonete además. Vos primero de fila con bonete. Primero de fila con bonete. Le llamó la atención, ¿eh? Y ahora vuelve. Y ahora vuelve con dólares, así que veremos si lo va a mandar de nuevo con bonete a cambiar los dólares. ¿Analizaste el nuevo gabinete? No, pero déjame decir algo de la imagen que acabamos de ver. Lo que decíamos del temor que infunde Cristina a muchos, es eso donde ella dice barbaridades y todos se ríen. Todos le avalan cualquier cosa que diga. Era una barbaridad eso que dijo. Sí, vemos todas esas caras, todos avalando, no importa, un comportamiento de un primer mandatario que en mi opinión no corresponde. Pero ese show lo estaban avalando todos y todos se reían. Entonces eso es lo que pasa. ¿Y la carta de Cristina no te pareció? Yo creo que estaba cerca al borde de un golpe institucional o a ver, ya que utilizan tanto la palabra destituyente, ¿no provoca pues contra el presidente? A ver, vuelvo al... ¿O vos diferenciás el show de lo real? No, yo no diferencio el show de lo real. Yo creo que, como decía antes, Cristina trató de apelar a algo más grande, ¿sí? Esa ambigüedad se terminó ahora con un mal resultado electoral. Ahora, el problema en el que está sumido el kirchnerismo por la imposibilidad o la incapacidad propia de abordar la crisis y el futuro, para mí no se termina con un cambio de gabinete, me parece que va a continuar. Entonces a mí me parece que más allá de que haya elegido actores que ella sabe cómo funcionan en un gabinete a la hora de intensificar lo que necesitan los próximos 2 meses de cara a la elección, no creo que esta sea una resolución para cómo tiene que funcionar el gobierno para reconstruir una idea de futuro. Porque hasta ahora las críticas que yo he leído de Cristina, tanto en la carta como las que hace trascender o hacen trascender los propios, la autocrítica del presidente no tiene nada que ver con ningún error. Yo no escuché al presidente decir nos equivocamos en esto. Dijo vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar. Vamos a corregir lo que tengamos que corregir. No escuché a nadie que diga y esto es en lo que nos equivocamos y esto es en lo que tenemos que corregir y esto es lo que tenemos que mejorar. Entonces lo que no veo, como no veía en el medio de la disputa, es si había una discusión con respecto al rumbo futuro de la Argentina. Pero uno veía la tensión. Pero lo institucional, ¿vos crees que pegó en lo institucional? ¿Está al borde o no? ¿O decís que es una pelea entre ellos y hay que observarlos para no entrar en la locura? No, yo creo que ha sido un debilitamiento muy fuerte y explícito de la investidura, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Pero que otra vez es la explicitación de algo que ya venía decantando de esa manera, porque parafaseando a la frase del expresidente Alfonsín, el presidente Fernández no quiso, no pudo o no supo cómo imponer otra agenda. Y entonces terminó sometido a la agenda de ella. Y así estamos. Pero por eso digo, la agenda de ella, vuelvo a la ambición electoral, de control institucional, la agenda de ella, de un peronismo que intentando ser más amplio terminó siendo más chico, es una agenda que no alcanza para lo que ella pretende, que es ver cómo el peronismo vuelve a ganar. Entonces yo no creo que este problema termine acá. Yo creo que ahora han cerrado filas, revirtiendo a lo malo conocido, que es este gabinete, lo malo conocido del 2013, para ver cómo hacen para ordenarse, para enfrentar una elección. Y después de la elección veremos qué ocurre. Tanto por el resultado, porque con este funcionamiento, con esta manera de abordar el futuro, con esta apelación a los ciudadanos que no se sienten interpelados por el kirchnerismo, es una fuerza que va a volver a ser minoritaria. Entonces tendrán otra discusión. Yo creo que las discusiones adentro del gobierno no han terminado. Martín, yo te agradezco mucho que hayas venido. Sabemos que los fines de semana descansás. Le mandamos un saludo a tu familia, al chiquito. ¿Cuántos años tiene ya? 8 tiene. Ya es grande, sí, ¿no? Ya tiene edad de reclamar. Ya te mira por televisión, ¿no? Supongo. Sí, seguramente si la madre lo dejó ver ahora televisión, que tratamos de que mire otras cosas. Y te pregunta. Sí, me pregunta, sí. Bueno. De vez en cuando me hace
sugerencias sobre cosas. ¿Qué te dice? No, el otro día me dijo, la Argentina está muy pobre, me dijo, y tenemos que ver cómo salimos de este lugar todos juntos. Ese tipo de cosas me dice. Muy bien, sí. Va a ser bueno, no sé qué va a hacer, que sea avisale el lío que sea lo que quiera. Bueno, muy agradecido. No, por favor. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos, Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que esperas. Mirás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Luis, tenés la declaración jurada de otro flamante ministro, el ministro de Educación, que va a jurar el